Oye, Javier, tú lo sacaste y tú lo tocaste. La parte macabra, la parte mística. eh, Viernes 13 para muchos es un día, una fecha poco de mala suerte o cabalística, para mucha gente obviamente, desde el terreno de la fe, pero o sea, es un hecho que para mucha gente es cabalística. Luego, también para mucha gente, la marca de la bestia, pues tiene mucho poder, el 666. ¿Me estás diciendo que esto es una mera coincidencia o que sí fue escogido? A ver, ¿cómo lo ves tú? ¿Coincidencia o si fue escogido? Y si fue escogido, ¿por qué fue escogido? Por favor, y ya nos vamos a la obra, porque tú lo sacaste, yo no lo saqué. چهار و 28 دقیقه بالای حکیمیه 4 بار منفجر شد. Más y más bombas caen sobre Teherán, la capital de Irán. Más y más bombas, esos pajaritos contrastan justamente en la mañana de Teherán con el escándalo, el ruido de la muerte, de la destrucción sobre Teherán y sobre la población civil, así. Pero no solo ahí, sino que más y más bombas caen, sobre todo misiles balísticos, sobre Tel Aviv. Así es, más y más destrucción. Esto es el ser humano el día de hoy. El día de hoy, hace unos momentos, el líder supremo de la nación iraní, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, dijo que jamás firmaría algo, jamás se comprometería con Israel porque Estados Unidos, vía Donald Trump, o Donald Trump vía Estados Unidos, le pidió rendición total. Y si no, quizá más furia y fuego, ya no solo de Israel, sino de Estados Unidos. Eso quizá porque lo sigue masticando, lo sigue planeando Donald Trump. Inmediatamente después del mensaje del ayatolá, ahí inmediatamente otra vez Israel atacaba Teherán. Los distritos 3 y 18 pues están severamente afectados. Y está con nosotros Javier Martínez, que ha estado siguiendo muy de cerca y estudiando todo este gran fenómeno humano que se llama muerte, guerra y destrucción, y nos va justamente a hablar del ataque de Israel a Irán desde todas las perspectivas posibles, como saben, en su clase magistral, que la adelantamos, no será de fin de semana, sino será de media semana, por las cuestiones y las condiciones que ameritan de la emergencia que se vive no solo en Oriente Medio, sino en el mundo entero. Javier, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Antes que nada, para que el programa sea muy fresco, si me permites, escuchemos al ayatolá, al líder supremo de Irán, fijando la postura ante la muerte de sus cabezas militares y sus más altos mandos. Solo faltaría el presidente, pero en la cuestión militar y de inteligencia, pues prácticamente los han matado a los más importantes. Y frente a la decisión de Donald Trump de decirle, Irán, ríndete totalmente. Además, ya no es Israel, sino que es Donald Trump quien dice que sabe dónde está escondido el líder supremo y que por ahora no, pero quizá lo puedan matar. Estas son las palabras de respuesta del líder supremo frente a todo eso, frente a los misiles israelíes, frente a las amenazas de Donald Trump, frente a la petición de rendición total y frente a la amenaza de la muerte contra él mismo. در مقابل جنگ تحمیلی محکم میسته، همچنانی که تا حالا ایستاده.
در مقابل صلح تحمیلی محکم میسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. و البته آمریکایی ها، اونهایی که با سیاست های این منطقه آشنا هستن، میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه. Estamos en guerra, la verdad, hay que decirlo así y con valentía. Estamos en guerra y el mundo también presencia esta guerra. Guerra entre Irán e Israel, guerra entre Estados Unidos e Irán, guerra también en las cuestiones del capital financiero global. Así que, pues escuchemos a Javier Martínez con la agresión de Israel a Irán y las consecuencias globales. Bienvenido, Javier. Un placer saludarte y escucharte, por favor. El conflicto entre Israel e Irán, Roberto, ya es un conflicto directo y está escalándose, como estamos viendo, luego de que Israel, el viernes 13 de junio de este año en curso 2025, que será recordado como un antes y después en la historia, repito, viernes 13 de junio del año 2025, cuando se iban a preparar unos días después, el día 15, iba a haber la sexta ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Israel. Día 15, 1 más 5 son 6, del mes de junio, 6, de la sexta ronda de negociaciones, 6. Antes de este 666 es cuando la entidad sionista decidió, eso sí, marchándose el que provoca la guerra, el señor Netanyahu, él y su familia en un avión, aviones privados saliendo del territorio de Israel, marchándose a refugios en Grecia y prohibiendo a los ciudadanos de Israel el que puedan abandonar territorio israelí, salvo, claro, los pudientes y poderosos pertenecientes a la élite del lobby sionista que se han salido con yates a islas como Chipre o a islas como Creta, y esos que sí pueden pagarse la salida de Israel prohibida al resto de la ciudadanía. Porque este conflicto ya no es un conflicto indirecto, ya no es un conflicto por mediación es un conflicto, un enfrentamiento bélico, un ataque no provocado contra el supuesto programa no nuclear iraní. Es una declaración de guerra de facto y de jure de Israel contra Irán. Y digo que está escalándose no solamente por el peligro de ambas naciones y las poblaciones de ambas naciones, no solamente para Oriente Medio, sino para otras regiones, porque los peligros los voy a intentar analizar uno a uno. Catástrofe nuclear a gran escala. Ya ha habido un ataque nuclear por parte de Israel cuando se atacan instalaciones nucleares, en concreto los centros de Bushehr, de Fordow, de Natanz, este viernes 13. 200 aviones con 100 objetivos y con 8 lugares de ataque, no solamente centros nucleares, repito, con la consiguiente radiación nuclear, sino también centros energéticos, petroleros y, sobre todo, población civil. Y esto escudándose que es un ataque preventivo, que no está justificado en el derecho internacional, porque los líderes europeos que han aplaudido la postura del lobby sionista de Israel hicieron uso cuando Rusia hizo la operación militar especial, inició la operación militar especial en Ucrania, del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que todos los miembros de Naciones Unidas se abstendrán de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. E Israel, cuando atacó Irán sin fundamento legal para la legítima defensa, un país a 1000 kilómetros, porque supone supuestamente
armas de destrucción masiva en una repetición o intento de un Irak 2.0 y una transformación del POTUS Biden 2.0 en un George Bush Jr. tercero, o una tercera versión de se está transformando el POTUS Trump 2.0, violando todos los acuerdos que le llevaron a la Casa Blanca con eso de Make America Great Again, MAGA, y transformando y cambiando el MAGA por MIGA, Make Israel Great Again. Catástrofe nuclear a gran escala. Estos ataques tienen graves consecuencias para la seguridad nuclear, la protección y las salvaguardias nucleares, así como para la paz y la seguridad regionales. Y esto lo ha dicho el tan poco favorable a Irán y muy favorable a Israel, el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, y le digo poco favorable porque resulta que es un controvertido y poco imparcial. Él, a través de su organismo, se facilitaron los datos de aportación, ya que Irán permitía, al contrario que la República Democrática de Corea, que no la ha permitido nunca, y al contrario que Israel, inspecciones sobre su territorio. Y esos datos han sido facilitados para este ataque sorpresa por parte de un Irán, un sector, la parte moderada de Pezeshkian, que han creído como Putin en la bondad del anglosionismo, en los acuerdos de paz y en la supuesta sexta ronda de negociaciones que se iba a celebrar en Mascate, en Omán, ese 666, es decir, 15 de junio, sexta ronda. Y antes de este 666 han provocado el ataque el viernes 13. Y digo que el propio jefe internacional de la energía, del Organismo Internacional de la Energía Atómica, durante el propio Consejo de Seguridad de la ONU celebrado el propio viernes, subrayó que las instalaciones nucleares, y más siendo de uso civil, jamás por acuerdos internacionales deben ser blanco de ataques bajo ninguna circunstancia. Por su parte, el propio Irán subrayó que cualquier daño a estas instalaciones amenaza con tener consecuencias radiológicas catastróficas, no solo para la población de Irán, sino que podría extenderse a toda la región y más allá. El representante de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, manifestó que entre los objetivos principales estaba la instalación nuclear de Natanz, un lugar protegido bajo la supervisión total de la OIEA. En la misma línea se pronunció el representante permanente ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, quien subrayó que la extremadamente peligrosa e irresponsable aventura de Jerusalén, conocida por el POTUS Trump 2.0, a pesar de que Marco Rubio dijo que no tenía que ver nada Estados Unidos, por las propias declaraciones posteriores de amenaza y de chulesca del propio Trump al agredido Irán, diciendo que ya se lo habíamos dicho y serán mayores los ataques si no se avienen a una rendición incondicional, es ofrecer una falsa negociación para luego atacar por la espalda. Y esta vez han encontrado eco, no solamente condena de la República Popular China al ataque de Israel, sino también de la Federación de Rusia, del sur global, y un ataque verbal directo por parte de Pakistán diciendo que si hay ataque nuclear de Israel contra Irán, habrá una respuesta nuclear de Pakistán contra Israel. Y también el apoyo ciego de la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, también en contra de la acción suicida contra su pueblo de Netanyahu. Es una escalada extremadamente peligrosa. Hay una posible desestabilización en Oriente Medio y todo esto bajo una recreación de una guerra del Golfo, no ya contra Irak y las armas de destrucción masiva que resultó ser quedarse con los recursos petroleros y con las reservas de oro y no había armas de destrucción masiva. Es la transformación progresiva del hombre naranja en George Bush Jr. en su tercera versión en el 2025. Porque los ataques lanzados por Israel
pretendían tener ganancias a corto plazo para Israel. Una blitzkrieg, una guerra relámpago, cuando ya lleva hoy día 18, más de 5 días, y los resultados no son los esperados, es un fracaso para el que inicia esta guerra relámpago. Por eso la fase ahora de esta angloesfera sionista es dejarse a un lado Israel e intervenir los países de la OTAN y Estados Unidos y la avasallada Unión Europea otanizada en contra de Irán, sin darse cuenta que las condiciones geográfico y de población de Irán, con 90 millones de habitantes y el territorio iraní, no son exactamente las condiciones de la guerra del Golfo contra Irak. Es la repetición de un error más, porque realmente lo que se busca no es Irán en sí, lo que se busca es torpedear una vez más la línea de desarrollo, la línea de flotación de los BRICS Plus, como se hizo con la guerra y se está haciendo con la guerra, intento de la guerra en Ucrania y como ahora en Oriente Medio. Torpedear el desarrollo del sur global vía el desarrollo de los BRICS. Porque incluso si Israel lograse desestabilizar a Teherán, y lo dice alguien poco sospechoso de ser amigo de los iraníes, Maximilian Hess, del Instituto de Investigación de Política Exterior, en un artículo en Al Jazeera, Maximilian Hess dijo, incluso si Israel lograse desestabilizar a Teherán, no se lograría una paz regional. Ya vimos que tras la guerra y la desmembración del gobierno de Saddam Hussein, años después vino el califato y vino ISIS y vinieron todas las migraciones y todos los atentados. Ahora con Irán sería todavía peor este intento de cambio de régimen, por eso sacan al espantajo de los Pahlavi, que eso sí, le debe de importar poco la muerte de sus conciudadanos por manos de los lobbies sionistas. Y el colapso del Estado iraquí, como ya he dicho, provocó un importante aumento del extremismo y, en última instancia, el establecimiento del Estado Islámico, que aterrorizó a gran parte de la región durante toda la década del 2010 hasta el 2020. Bueno, ahora en Siria hay reconvertidos de Al-Qaeda ISIS a presidentes títeres en Siria. Esto va a tener impacto de prolongarse sobre la economía mundial, no solamente sobre la economía iraní y la economía de Israel. El deterioro del conflicto entre Israel e Irán está impactando ya en los precios del petróleo. Los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate de Estados Unidos empezaron el viernes 13, el viernes siniestro, con un alza del 7%, tras haberse disparado más del 13%, del 7% tras haberse disparado más del 13% durante la sesión, hasta alcanzar los niveles más altos desde el mes de enero. La tendencia es que sigue subiendo. Al cierre de hoy, que lo estaba viendo a mitad de mañana, estaba ya en torno a 76,50. Las consecuencias de seguir podría llegar el precio del crudo hasta los $120 el barril. Y si hay un cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, coordinado con un cierre del estrecho de Bab el-Mandeb por parte de los hutíes, que eso retrasaría la cadena de suministros y los envíos de mercancías y de materias primas y materias intermedias para el resto de Occidente durante 14 a 15 días como mínimo, esto supondría un shock también para el gran enemigo de los Estados Unidos supremacistas, que es la Unión Europea avasallada, ya con la guerra en Ucrania y ahora con este conflicto en Oriente Medio. Y sobre todo para intentar perjudicar al gran rival, la potencia ascendente, la República Popular China. Porque a todo esto, al Trump 2.0, que, repito, ascendió como el presidente MAGA, primero coaligándose en este 2.0 con los tecnobros. Tras su ruptura con Elon Musk, siguen los tecnobros detrás de él, a pesar de no estar aparentemente Elon Musk, pero ahora es los MAGA contra los MIGA. ¿Qué es eso de los MIGA? Repito, el Make America Great Again, como ha dicho este coronel tejano destituido
el coronel McCormack, que dijo: ¿a quién beneficia esta entrega ciega a los intereses de Israel? Y es él el que ha calificado al lobby sionista como el culto a la muerte, y le han degradado al coronel Nathan McCormack. Le han quitado del cargo que tenía en la Junta de Alto Estado Mayor por simplemente criticar a Israel. ¿Quién gobierna Estados Unidos? ¿El lobby sionista? Porque además el riesgo para las perspectivas, no solamente, ya digo, de escalada nuclear, sino una aceleración del hundimiento de los mercados bursátiles en Estados Unidos, con las consecuencias que tendría negativas además para toda la economía mundial. El repunte de los precios del petróleo también representa un riesgo para las perspectivas de inflación todavía, como ya sabemos, no controladas, y un efecto en la administración Trump 2.0 de un crecimiento de la inflación. En este contexto, saco a relucir las últimas palabras de Catherine Rooney Vera, que es una estratega jefe de mercado de la empresa estadounidense de servicios financieros StoneX Group, que expresó su preocupación por lo que he dicho antes: un posible cierre del estrecho de Hormuz, un estrecho carril marítimo entre Irán y Omán, lo que podría restringir el comercio e impactar más aún en los precios mundiales del petróleo. El futuro de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán ya hemos visto que lo han autosaboteado europeos de la Unión Europea, israelíes, el lobby judío a través de su portavoz Netanyahu, y sobre todo las declaraciones del presidente Trump tras el ataque, que en vez de condenar el ataque, quiere estar contento con tirios y trayanos, amenazando al agredido y diciéndole: o firmas una claudicación o tendrás más de esto mismo. Claro, atacar las instalaciones no solo nucleares, sino la infraestructura energética de Irán y a la población civil tiene sus consecuencias, como para seguir creyendo los líderes, nos gusten poco, mucho o nada los líderes de Irán, para seguir creyendo en las negociaciones y la palabra de los negociadores anglosionistas. Porque la realidad es que mientras que te estaban preparando una cumbre de paz y Pezeshkian y los pro-occidente que hay en Irán aplaudían diciendo vamos a conseguirlo, estaban preparando este ataque. Repito, MIGA versus MAGA, pero sobre todo en contra de los intereses de desarrollo de la República Popular China vía los BRICS. Si Estados Unidos se ve arrastrado a una guerra, todo el mapa geopolítico, además de París a Moscú, de Washington a Pekín, cambiará. Y esto lo dice un ex decano de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de una universidad estadounidense, la Johns Hopkins, Vali Nassar. Este experto afirmó hace unas horas en New York Times que el reto inmediato de Trump, como así se lo está haciendo llegar muchos MAGA o pro-MAGA históricos como Steve Bannon o como Tucker Carlson, dice: el reto inmediato de Trump sería evitar dicha escalada, pero él es parte de la escalada. ¿Qué tendrán los servicios secretos israelíes con Trump? ¿O qué tendrá Epstein en los archivos contra Trump para que, de donde se decía pacemaker, el negociador de la paz, y que no iniciaría conflictos en Oriente Medio como los que habían iniciado sus predecesores, se desdiga tan rápido de lo dicho? El momento del ataque, viernes 13, repito, es para los que ven las locuras del ultrasionismo y sus creencias irracionales y falsamente místicas. Repito, es el 666 que se iba a producir en la sexta ronda el día 15 de junio, mes junio, 1 más 5, día 15, 6 del mes 6 de la sexta ronda 6, y días antes hacen todo este ataque que aumenta el riesgo de que otros países consideren la diplomacia de Washington como una mera distracción. El sur global, ¿qué seguridad va a tener en negociar cualquier acuerdo o iniciar acuerdos con la administración Trump? Porque claro, el problema para Trump ahora es un callejón sin salida. Si Trump cede y no va
marcha adelante sustituyendo al fracaso de la Blitzkrieg de Israel. Por lo tanto, peligra la propia vida de Trump en un atentado de falsa bandera que dirían son iraníes cuando seguramente serían israelíes. Y luego, por otra parte, enviar, como están enviando, a un buque portaaviones, el Nimitz, que le iban a jubilar el año próximo por viejo, por caduco. ¿Para qué? Para ponerlo de señuelo en el Golfo Pérsico y que sea atacado como fueron atacados otra vez más en la guerra de los 6 días, en los años 60, 60 y tantos, otro buque norteamericano, otro buque estadounidense, el United States Ship Liberty, el Liberty, que fue atacado por los sionistas de Israel para que se achacase a los árabes en la guerra de entonces. Ahora con el Nimitz, ¿qué quieren hacer? Compulsión a la repetición. Daniel Levy, dirigente del proyecto de Estados Unidos Medio Oriente, este es otro grupo tampoco sospechoso de estar a favor de la teocracia iraní, un grupo de investigación en Londres y Nueva York, está diciendo claramente que si esto se consolida y el conflicto va a un conflicto de larga duración, penoso y penible y fatal para Israel, que no lo podría soportar si no es con la ayuda del occidente globalista, alentaría a otras naciones a actuar preventivamente en partes del mundo, porque los ataques sorpresa preventivos, repito, Blitzkrieg o guerra relámpago, cuando pasan 5 o 7 días y no hay resultados, es un fracaso para el agresor. Porque un conflicto prolongado es la peor opción para Israel. Es improbable que Israel gane una guerra de desgaste contra Irán, que tiene el tiempo a su favor y un amplio arsenal de herramientas a su disposición. Como vea, mire, ver simplemente Irán, población 90 millones, territorio 1,6 millones de kilómetros cuadrados, tamaño de la economía nominal 2025, 460.000 millones de dólares, tamaño militar 600.000 soldados en servicio activo, más 200.000 efectivos de la CGRI. Comparemos con Israel, población de 90 a 9,5, territorio de 1,6 millones a 22.000 kilómetros cuadrados, tamaño de la economía ligeramente superior, 583.000 millones de dólares, tamaño militar frente a los 800.000 soldados, 170.000 soldados en servicio activo en Israel y algunos rasgándose las vestiduras como los ultraortodoxos que logró no caer el gobierno de Netanyahu antes de coger el vuelo de huida hacia Grecia y antes del ataque, porque le salvaban del servicio militar obligatorio a los que son ultraortodoxos de su coalición. Factores clave en juego. La superficie terrestre. Israel está en desventaja, mientras que Irán puede desplegar sus fuerzas a grandes distancias. El poder aéreo costoso. La economía de Israel, ya atacada en gran medida su fuerza aérea por las guerras abiertas y no ganadas, aunque son genocidamente en resultados ganados contra Palestina, contra Yemen y contra Siria, ha desgastado el poder aéreo de Israel y el gasto militar de Israel está socavando su economía. Ya en el año pasado llegaba a representar el 65% los costes de defensa, el 65% de incremento, alcanzando los 46.500 millones de dólares, el mayor incremento desde el año 1967, impulsado, repito, por el conflicto en Gaza, Líbano y Yemen. Por si fuera poco, la infraestructura de Israel también ha sido vulnerada y es vulnerable. Bloqueo de Yemen dejó en bancarrota el puerto de Eilat el año pasado. Los ataques continuos de los hutíes podrían paralizar la economía israelí combinados con los ataques de Irán. Pero, repito, quien ha iniciado el conflicto ha sido Israel, porque parece mentira que es como pensaban que la cúpula de acero, hemos visto y ya se sabía que era una cúpula de paja, era como la casa de los 3 cerditos, la casa, una de que el lobo sopló la casa de paja y la voló, la de madera la voló, pero es que la cúpula de acero no era la casa del tercer cerdito que era de piedra,
es una cúpula de paja y por lo tanto los ataques continuos podrían paralizar la economía israelí, ya que sus defensas aéreas no pueden detener los ataques iraníes y los riesgos económicos. Una mayor escalada, por supuesto, va a frenar también el PIB en crecimiento de Irán, pero es que el PIB de Israel corre el riesgo ya de caer en una recesión. La carta impredecible de Irán. Irán podría amenazar con bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Entrará Estados Unidos en el conflicto Irán e Israel? Principales limitaciones. La población, el público de Estados Unidos, harto ya de la guerra, de las guerras de Biden, hartos ya de las falsas promesas, empiezan a tener un índice de popularidad cada vez más bajo, Trump 2.0. No sé si ya está pactado su sustitución por Vance, pero la realidad es que la población estadounidense no está a favor de la guerra y la creciente inestabilidad en la producción petrolera y la logística clave, si se cerrase el estrecho de Hormuz, sería brutal. No obstante, a pesar de eso, Estados Unidos ha desplegado masivamente 19 aviones cisterna, KC-135R, Stratotanker y 4 KC-46A Pegasus desde las bases más importantes de McConnell, Beale y Scott, donde se encuentra el cuartel general del Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos hacia Europa. Y la Unión Europea, empezando por mi país, España, con el gobierno falsamente progresista de Partido Socialista, comunistas, Podemos, nacionalistas y el Sunsubcorde, habilitando las bases de Rota y Morón para los estadounidenses para que se puedan abastecer en un conflicto contra Irán. Volvemos a repetir, pero ahora no hay manifestantes contra la guerra de Irak como entonces. Ahora, como la protagonizan la anglosfera de conservadores MAGA que dejan de ser MAGA y de socialistas del Labour de Reino Unido, unido a progresistas en España y progresistas en otros lares, porque aquí la diferencia no es derecha-izquierda. En geoestrategia se juega la decadencia de Occidente frente a un poder ascendente que es China, el sur global, vía los BRICS. La realidad es que vemos que el conflicto está escalando, el conflicto muy local. Ya hemos visto la reacción de Pakistán. Pakistán es una potencia nuclear con una amplia red de contactos en las estructuras chiitas de la región y ha dicho que a un ataque por parte de Israel nuclear responderían ellos con otro ataque contra Tel Aviv y Jerusalén. En las próximas 24 o 48 horas veremos cómo se desarrolla, si esto realmente entra dentro de una fase de locura. Y por lo tanto, los que creen que con una guerra multidominio a través de estas estructuras de operaciones multidominio que son un concepto de que hay fuerzas de diferentes tipos y dominios y países en esta coalición OTAN, Reino Unido, Unión Europea, Estados Unidos, Israel contra Irán, pero es que hay otras potencias que ya se han manifestado y que, repito, son Corea, son Pakistán, es la desaprobación manifiesta de China y la advertencia que ha hecho hace unas horas, y la tengo aquí, el portavoz viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryakov, que ha sido recogida en Interfax, que ha sido citada por Reuters, que ha sido publicada en The Times of Israel y por Jerusalem Post, en la que Ryakov advierte a Estados Unidos que la ayuda militar a Israel podría desestabilizar Oriente Medio con consecuencias desastrosas. No ha habido respuesta por parte de Estados Unidos y sigue creyendo que una operación multidominio, estilo la que se hizo en la guerra del Golfo contra Irak, sería exactamente lo mismo contra Irán. Israel ha comenzado con los ataques clásicos, los ataques de alta precisión contra instalaciones nucleares, un intento de desmantelar el mando del Consejo General de la Revolución iraní, esos asesinatos que se llaman por decapitación, que en derecho internacional no dejan de ser terrorismo de Estado, de un Estado terrorista. Lo haga quien lo haga. Bueno, ya empezó con el asesinato de Soleimani, con el Trump 2.1.0 y siguió con que ya lo comentamos en este programa, con las sospechosas muertes de Raisi
y ya empezó entonces este intento de vuelco o de cambio de una pieza clave en los BRICS, que es el gobierno de Irán, que tiene acuerdos con Rusia y que tiene acuerdos con China. Israel comenzó con estos ataques de alta precisión contra instalaciones nucleares, instalaciones energéticas, desmantelamiento, asesinato de científicos y de militares del Consejo General de la Revolución iraní, supresión de las comunicaciones y la defensa aérea. Todo acompañado de una guerra mediática, es decir, el agredido no puede defenderse, es el agresor quien solo tiene derecho a la legítima defensa, violando todo el derecho internacional, habido y por haber en toda la historia del derecho internacional y de convenciones de Naciones Unidas. Pero como esto no ha sido suficiente, comenzaron los ciberataques, los sabotajes a la infraestructura civil, suministro de agua, de alcantarillado, sistemas de soporte vital, es decir, el terrorismo que suele hacer Occidente. Como la campaña israelí para destruir el programa nuclear iraní ha alcanzado un límite tecnológico, ya no pueden más, ahora viene la sustitución por parte de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos el lobby proguerra lo ve como la última oportunidad para poder desestabilizar y acabar con el problema del gobierno de Irán. Israel es formalmente culpable de la guerra. Ya ha sido una declaración no solo de facto, sino de jure de guerra. Empezó escalando esta situación con lo que yo he dicho. Pero Estados Unidos, a pesar de las declaraciones primeras de Marco Rubio, también es responsable, y sobre todo con las declaraciones que hizo Trump de amenaza al agredido. Netanyahu acabará después de todo esto. Creo que políticamente ya está pactado su finiquito y hasta su retiro. Pero esta ventana que se están los neocon en Estados Unidos creyendo que es una ventana de oportunidad de acabar con el régimen de Irán es peligrosísimo para la paz y la economía mundial. Porque claro, ahí tenemos a los países monarquías del Golfo, Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que están esperando que alguien acabe con el problema iraní. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si en vez del cambio de régimen y la balcanización de Irán se refuerza el régimen y el eje Moscú-Teherán-Pekín con los añadidos de Corea del Norte y de Pakistán no dan su brazo a torcer? Pues simplemente que se quedará claro que el engaño de la paz de la anglosfera es para no pactar de aquí al futuro con ningún gobierno, ya sea de demócratas o de republicanos, y la caída en desgracia de las administraciones de Estados Unidos y sobre todo de la prostituida Unión Europea, que ya no representa su diplomacia nada en el planeta. Irán podría perder el 90% de sus exportaciones de materias primas y sufrirá un golpe económico fatal. Están habiendo continuamente aviones de China llegando a Teherán. El contenido de esos aviones de China no sabemos lo que contiene. Estamos viendo el apoyo militar de Pakistán, Corea, manifiestos y claros. Y estamos viendo las denuncias por parte de la Federación de Rusia, a pesar de que a Putin le hayan intentado convencer con que te quito las sanciones y me dejas hacer. Pero es después de las traiciones del Minsk I, Minsk II, después de las traiciones que ha vivido Rusia, caer en la autosabotaje de los BRICS Plus y mirando hacia otro lado, no perjudicaría no solo a Rusia, a China, a Irán, sino incluso a la propia India, que respondía diciendo que si atacaba a Pakistán, ellos atacarían. Si Pakistán atacaba en respuesta al ataque de Israel contra Irán, que ellos contraatacarían, sería un error también para la India, porque la India volvería a caer en ese régimen neocolonial que busca la anglosfera y el sionismo. El conflicto puede desarrollarse de forma escalonada, a trompicones, puede ser prolongado. ¿Es posible que Israel no sepa al 100% si Irán tiene armas nucleares? Porque lo mismo llega a tener armas nucleares y no lo dice. Yo no creo, según las investigaciones, pero claro, creer a Rafael Grossi en lo que dice y se desdice deja mucho que desear.
En caso de que Irán haya logrado fabricar al menos un par de ojivas nucleares, tarde o temprano se verá obligado a utilizarlas. Israel atacaría primero, pero ya sabemos la respuesta que no me cabe duda que haría también Pakistán. A los estadounidenses no les gustaría en absoluto utilizar su arma nuclear en defensa de Israel, a pesar del poder del lobby sionista sobre la política de los Estados Unidos. Y quería traer a colación la historia del lobby sionista en Inglaterra y Estados Unidos, muy brevemente comentarla, porque ha salido un libro el año pasado, a finales del año pasado, que me ha llegado. Es un libro en inglés que tiene que ver, que lo ha escrito el historiador israelí Ilan Pappé, y se llama Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic, es decir, el lobby del sionismo a ambos lados del Atlántico. El historiador de Israel crítico escribió una historia de este lobby y rastreó sus orígenes hasta la Inglaterra del siglo XIX. Más concretamente, hasta un personaje que yo desconocía, porque yo conocía en la historia el tercer conde de Shaftesbury, porque le he leído en filosofía, era un político escéptico de la escuela neoplatónica. Pues bien, un sucesor de él, se ve claramente que las aristocracias degeneran con el tiempo y que la sangre degenera en la nobleza. Se llamaba igual que este filósofo del siglo XVIII, Anthony Ashley Cooper. Este fue no el tercero, sino el séptimo conde de Shaftesbury. Fue uno de los hacedores de la influencia presionista y sionista en la parte del Atlántico del Reino Unido. A lo largo de los siglos, la corona británica y el gobierno de Estados Unidos han mostrado inclinaciones, es resumen del libro, inclinaciones tanto a favor como en contra del lobby sionista. Sí, ha habido momentos en contra del lobby sionista, pero los menos. Este último buscaba establecer un monarca árabe, ya entonces en el siglo XIX, como un aliado privilegiado, la Casa Saud, aliado privilegiado y mantener la paz en Oriente Medio, buscando evitar la inmensa agitación causada por los sionistas, porque el sionismo en un primer momento fue, en esas dicotomías izquierdas y derecha, hubo un sionismo de izquierdas en un primer momento. Durante la Guerra Fría, además, cuando existía la Unión Soviética, las tensiones internas eran bastante manifiestas ahora que se ve con perspectiva, ya que el llamado mundo libre era partidario incondicional, ser partidario incondicional de Israel en aquel entonces, cuando existía la Unión Soviética, que sí era partidaria de Israel, de un Israel que creía en los kibbutz y en la revolución social y bla, 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 y bla, 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 resulta que empujaría a los árabes con todo su petróleo al lado también de los soviéticos. Pero claro, en los orígenes de esta vuelta a la Tierra Santa, bueno, Tierra Santa no se puede llamar más que para los cristianos. La idea del retorno de los judíos al Eretz Israel ya la tenían interpretaciones protestantes del cristianismo, los puritanos, concretamente, como dice Papé en su libro, los puritanos anglosajones, los que estaban en Reino Unido y los que luego fueron a las colonias de Inglaterra en Norteamérica, basándose en interpretaciones del libro de Jeremías, con el regreso de las tribus de Israel y Judá, y el libro de Ezequiel, libro de Jeremías 31 y Ezequiel 11, 17, 21. Todo esto, este séptimo conde de Shaftesbury, que he comentado antes, Anthony Ashley Cooper, séptimo conde de Shaftesbury, quería, ya antes de existir la declaración Balfour, quería atacar en el seno del Imperio Otomano, que todavía no estaba en decadencia, todavía era fuerte y estable, quería establecer un Estado británico y judío, es decir, lo judío sometido a lo británico, porque como buen puritano pensaba que podría convertir a los judíos a la religión de los cristianos sionistas puritanos. En 1838, bajo presión de este Shaftesbury, y con este objetivo en mente, estableció el primer consulado británico en la Palestina otomana. Para Shaftesbury, veía que los días del Imperio Otomano estaban contados y la carrera por su botín ya había comenzado. El conde y el primer cónsul ya habían participado en proyectos religiosos
destinados a interpretar la Biblia y a convertir a los judíos a su manera. Luego le salió que los judíos fueron los que realmente la interpretación sionista es la que primó, porque en la historia del judaísmo, que hay que diferenciar del sionismo, hubo una etapa en el siglo XVIII donde casi se logra haber evitado todo este horror del sionismo, porque hubo un movimiento judío, la Haskalah, que es un movimiento llamado de iluminismo judío, que era la integración de los judíos en cada uno de los estados donde vivían y la separación de religión, de razón y fe. Era una ilustración judía y una integración dentro de las sociedades que la intentó impulsar Napoleón Bonaparte, pero como Napoleón Bonaparte perdió frente a la anglosfera, frente al Reino Unido, ese sueño de integración de la Haskalah, de esa ilustración judía, de esa modernización y de integración como ciudadanos de iguales derechos y obligaciones de todos los estados de Europa, desapareció. Como eso vino una reacción que cuestionaba y estaba a favor de las migraciones, sacar judíos fuera durante el siglo XIX en Europa, sobre todo por las persecuciones de los pogromos en el imperio zarista ruso, se mezclaron y se desarrollaron teorías religiosas, geopolíticas, geoestratégicas, que es el desarrollo del primer sionismo. El sionismo que en un primer momento, no el de Theodor Herzl, que es el creador del sionismo, hubo desde la temprana presión en el siglo XIX impulsada por los puritanos ingleses y una interpretación de la Biblia perversa, para mí también la de Cyrus Scofield. Los fieles que estudiasen la Biblia Scofield encontrarían notas en el Antiguo Testamento por encima del Nuevo Testamento, que es el que realmente tendría que regir a los que se dicen cristianos. La religión del antiguo reino de Israel pertenece a los judíos. Para esta Biblia de Cyrus Scofield, Biblia Scofield, Palestina, llamada Israel, pertenece a los judíos per omnia saeculo seculorum, es decir, por siempre jamás. Y por lo tanto, la confusión de eso que yo llamo cristianos sionistas, que es una aberración conceptual, porque es un oxímoron, no se puede ser cristiano, que los cristianos han sido perseguidos en su primera figura, Cristo, por los propios judíos ortodoxos, y ser sionistas por esa interpretación desde el protestantismo puritano de mezclar churras con merinas en los puritanos cristianos sionistas. Y el Estado judío lo consideraban como podría poner en duda en un primer momento hasta los propios ingleses si no era sometido al mandato británico. Por eso les costó, el primer terrorismo sionista fue contra los británicos. Luego lograron olvidarse de los muertos y hacer el business en contra de palestinos y en contra de los otros pueblos de la región de Oriente Medio. Los judíos pobres en el siglo XIX, que vivían en Londres, en París, en muchas ciudades europeas, abrazaron un nacional-socialismo judío, es decir, un socialismo nacionalista sionista judío. Y digo nacional-socialismo porque era un socialismo en ese primer momento, pero de judíos para judíos y por lo tanto nacionalista, y creían en ese movimiento de atraer a todos los judíos pobres de Inglaterra, pero desde la perspectiva, esto de los puritanos era combinar fuego con gasolina, porque el laborismo cristiano puritano era supuestamente de izquierdas y también el sionismo, en esta versión contraria a la de Herzl, porque el sionismo que comenzó con Theodor Herzl en su obra Der Judenstaat, el Estado judío en 1896, este Estado judío de Herzl era un Estado derechista que quería convencer a las élites anglojudías para que le financiase en la creación de su Estado y que serían leales a Inglaterra y que harían un buen negocio. Por lo tanto, en este cacao de identificación de sionismo, judaísmo, que no es lo mismo, sionismo, judaísmo y bolchevismo, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los reconvertidos izquierdistas trotskistas en neoconservadores es, desde la época de Nixon y con la elección de Henry Kissinger,
la infectación en la administración de Estados Unidos y en el Departamento de Estado de los neocons, que no son más que trotskos reconvertidos, izquierdistas reconvertidos a derechistas y sionistas furibundos de derecha. Y yo me pregunto para terminar, ¿es Israel una extensión del poder de Estados Unidos en Oriente Medio? ¿O es un Estado vampiro que utiliza los recursos estadounidenses para mantener su propio proyecto? Este libro de Ilan Pappé, que he intentado poner notas por si os es interesante para que lo leáis, es un historiador que tiene muchos libros traducidos, Ilan Pappé, y es muy perseguido en el propio por su postura antisionista. Deja claro que los neocon, que ven en Israel una avanzada de su civilización, tienen sus propios intereses. Y la toma de control de Estados Unidos por parte del lobby sionista, debería hacer reflexionar a los teóricos políticos sobre lo que son estas deficiencias de lo que llamamos democracia, porque hubo una época en que en Estados Unidos no solamente había judíos, había minorías identitarias italiana, irlandesa, y se jugaba en un cierto equilibrio entre las identidades italiana, irlandesa o judía. Hoy día no. Hoy parece que solamente todos, demócratas y republicanos, juegan a lo que les dicta el lobby sionista que les paga las campañas. Y repito, desde la época de Henry Kissinger y de Hans Morgenthau y su sucesor, Kenneth Walsh, que este Morgenthau asesoró ya a Ben Gurión durante la limpieza étnica del año 48, es decir, que el genocidio no viene de ahora. Se rasgan las vestiduras con las matanzas en la Franja de Gaza, pero la limpieza étnica aconsejada a Ben Gurión por, repito, Hans Morgenthau, judío sionista alemán que llegó a Estados Unidos de la mano de Henry Kissinger y que creó una escuela de pensamiento, la de los neocons, y que fue seguida de otro pensador, Kenneth Walsh. Pappé habla de todo esto y habla de esta trinidad impía, del sionismo cristiano por un lado, de los neocon, no neoconservadores, y del lobby judío en Estados Unidos, y que muchos de estos sionistas judíos antes habían aparentemente sido de izquierdas trotskistas y que se pasaron a lo más extremo de la franja derechista. También tenemos al lobby AIPAC, que ocupa muchas páginas en este libro y lo explica perfectamente. Os recomiendo ver un documental, además, en Al Jazeera, que se llama The Lobby, y habla de cómo funciona este lobby sionista de la AIPAC. Y termino claramente porque, ¿por qué décadas después del reconocimiento internacional del Estado de Israel por casi todas las naciones de la Tierra, por qué el lobby sionista todavía hoy día repite incansablemente que el Estado de Israel es legítimo? ¿Por qué tiene que excusarse continuamente de ser legítimo? Porque los judíos sionistas saben que Israel, como tal, en derecho y en historia, es ilegítimo. Y sobre todo por las prácticas que ha hecho desde el año 48 para acá, de un genocidio de una población autóctona palestina, y eso deslegitima incluso aunque hubiera sido legítimo. Israel hace lo que quiere y ya no le importa la opinión, no le ha importado nunca la opinión pública. Y para ellos el libro de este historiador israelí es quemado en hoguera pública. Si pudieran, le quemarían también en hoguera pública a Ilan Pappé. Y con esto quería hablar sobre la historia del lobby sionista, de la situación actual y del cuadro que hemos traído para ver esta situación kafkiana en la que nos está tocando vivir y que es la más peligrosa. Repitamos, el viernes 13 de junio del año 2025 es un antes y un después en la historia del mundo. Y os lo digo tal cual. Oye, Javier, tú lo sacaste y tú lo tocaste. La parte macabra, la parte mística. Viernes 13. Viernes 13 para muchos es un día, una fecha un poco de mala suerte o cabalística, para mucha gente obviamente, desde el terreno de la fe, pero es un hecho que para mucha gente es cabalística. Luego también para mucha gente la marca de la bestia pues tiene mucho poder, el 666. ¿Me estás diciendo que esto es una mera coincidencia o que
sí fue escogido. A ver cómo lo ves tú. ¿Coincidencia o si fue escogido? Y si fue escogido, ¿por qué fue escogido? Por favor, y ya nos vamos a la obra, porque tú lo sacaste, yo no lo saqué. Fue escogido claramente porque iba a celebrarse la sexta ronda de negociaciones el día 15 de junio, 1 más 5, otros 6, y de sexta ronda del 15 de junio del mes junio, que también es 6. Es decir, torpedearon ese 666 para provocar ese 666 con un viernes 13. Eligieron la fecha muy cuidadosamente, como todo lo que hacen los irracionales en política. Y los irracionales en política son los que no juegan con la razón crítica y juegan con falsas expectativas de fe, con manipulaciones de, como decía Platón hablaba de la opinión y el entendimiento, la doxa y la episteme. La doxa es manipulable, la opinión, y a través el populismo juega con eso, con las opiniones, con la manipulación de la opinión pública, con el irracionalismo, con las pulsiones más alejadas del tratamiento racional de los hechos. Y por otra parte, la episteme es lo que menos se cultiva hoy día, el razonamiento. Por eso, aquí siempre, y en honor al nombre que creaste del programa, Detrás de la Razón, intentamos ver lo que hay detrás de cada una de las razones aparentemente irracionales. Es un plan que, como he traído con la pintura de un Kevin Sloan, se basa en presentarnos, es un estadounidense, pinturas de animales que nos recuerdan un poco la manera que tenía de hacerlo el primer ornitólogo de Estados Unidos, Audubon. El propio autor lo cita como una de sus influencias, acompañado de ciertos rasgos, sesgos de surrealismo, pintura figurativa y perfectamente reconocida en símbolos. Utiliza muchos fondos como teatrillos que marcan realidades en los que nunca faltan, a veces pone relojes de bolsillo para señalar la referencia a la fugacidad de la vida, o bodegones. En esta pintura que traigo hoy aquí, concretamente, voy a hablar de la hybris, de la soberbia y de la némesis, del castigo justo. Esta pintura es una obra, repito, de Kevin Sloan titulada Tightrope. Tightrope, en inglés, es cuerda de equilibrista. Vemos un pájaro, se puede ver un cisne negro, importante el símbolo, un cisne negro, caminando sobre una cuerda floja que lleva en la cabeza un cuenco de frutas y flores que casi le va a hacer perder la estabilidad. Y está en una cuerda floja entre dos orillas, este cuervo negro, que recuerda la obra de utilización de estas pinturas de pájaros de la obra del ornitólogo pionero en Estados Unidos, John James Audubon, y el artista trabaja principalmente con acrílico sobre lienzo, también sobre dibujos, pintura sobre papel, escultura. Aquí lo que he querido traer es el proverbio griego, aquel a quien los dioses, concentrémonos en la pintura y en la reflexión filosófica que quiero hacer sobre la pintura. Dice un proverbio griego, aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. La locura de Trump, la locura de Netanyahu. Aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven aparentemente loco. Sugiere que cuando utilizo el término en griego clásico, hybris o hybris, significa la arrogancia, la falta de juicio, la pérdida de la razón, como señales de un destino que va a ser trágico. Esto en los antiguos griegos era como si los dioses estuvieran preparando a alguien para la destrucción al quitarle la sensatez, al quitarle la razón, al quitarle el pensamiento crítico. En esencia, la locura se presenta como una forma de ruina, un preludio de una caída, una aceleración de la caída, no ya de Occidente, sino de Israel y de Estados Unidos.
El proverbio se relaciona, por lo tanto, con ese concepto griego de hybris. Se escribe Hybris en español. Se pronuncia hybris en griego clásico. Y se refiere, repito, a arrogancia, orgullo excesivo, desmesura, comportamientos que a menudo conducían a ese castigo divino en las tragedias griegas. La pérdida de la razón o la locura se interpreta como una manifestación de esta hybris, una señal de que la persona, el gobernante, se ha alejado de la moderación y de la sabiduría, incurriendo en la ira de los dioses. Y por eso es un cisne negro que se tambalea en una cuerda floja, manteniendo lo que representa el alimento, la economía en su cabeza. Aquí hay unas formas de parafrasear el proverbio. Antes de la caída viene la locura. Cuando los dioses quieren destruir, primero quitan la razón. La ibris precede al desastre y la locura es su señal. La pérdida de la cordura es el primer paso hacia la ruina, según los dioses. La arrogancia y la falta de juicio son presagios de un final trágico, según los antiguos. ¿Y a qué se enfrenta la ibris? Se enfrenta a otro concepto griego que es la némesis. Némesis viene del verbo nemein, que significa dar lo que corresponde a quien ha hecho algo, repartir, distribuir, una indignación justa, una venganza divina a lo que te han hecho, una retribución frente a un ataque injustificado, la legítima defensa del agredido. Es decir, la hibris, la soberbia, la arrogancia, la falta de juicio frente a la némesis, la indignación justa, la venganza divina. La justa respuesta a un brutal y traidor ataque terrorista contra instalaciones nucleares, centros energéticos, figuras políticas, figuras científicas, militares, población civil, un viernes 13, un viernes negro, un cisne negro, desencadenado por la alianza psicopatológica de un narcisista anaranjado con un psicópata genocida, cobarde que huye a Grecia. El MIGA versus MAGA. ¿Dónde queda ese Make America Great Again? ¿A qué beneficia a la población de Texas, de Florida, de los Grandes Lagos, el ser la seguidilla en la política? Porque esto realmente es la excusa para atacar la línea de flotación de los BRICS. Es la forma, un viernes 13 de junio del 2025 en el calendario gregoriano, un 23 de Jordad del 1404 según el calendario persa, el 17 de Sivan del 5785 en el calendario hebreo. Es una fecha que será recordada en la historia, viernes 13 de junio del 2025, como la situación. Y a todo esto, repito para ir terminando, lo que he dicho durante la intervención. Según informes, el gobierno de Estados Unidos ha enviado a un viejo portaaviones, United States Ship USS Nimitz, a Oriente Medio. Este buque estaba programado desmantelarse en mayo del año que entra. Ray McGovern, ex analista de la CIA, ha publicado en redes sociales la idea de que podría ser utilizado para crear un casus belli de guerra directa de Estados Unidos contra Irán. El capitán del United States Ship Nimitz: prepárate para ser atacado al acercarte a Medio Oriente, no por Irán, sino por Israel, en un ataque de falsa bandera, culpando a Irán. Honra tu juramento, dice Ray McGovern, ex analista de la CIA, a la Constitución. No encubras esta falacia, no encubras este atentado de falsa bandera, no encubras este engaño de un buque que iba a ser desmantelado en mayo del 2026. Como ya pasó con la Marina de Estados Unidos cuando Israel atacó al United States Ship Liberty el 8 de junio de 1967 durante la Guerra de los 6 días. Un buque de inteligencia de la Armada de los Estados Unidos, el USS Liberty, fue atacado entonces por aviones y lanchas torpederas israelíes mientras navegaba en aguas internacionales cerca de la península del Sinaí. Es que la historia está para recordarla en estos momentos. El ataque resultó con la muerte de 34 tripulantes estadounidenses y 174 estadounidenses heridos. Pero Israel afirmó que el ataque fue un error cuando fue descubierto. Pero Israel tiene patente de corso. Repito, como el lobby sionista y el culto a la muerte.
y el cisne negro tambaleándose en una cuerda floja. Excelente, como siempre, la exposición, Javier. Y bueno, pues estamos pendientes de las nuevas informaciones. Este es un análisis profundo que merece ser leído y releído para entender pues las causas, las metacausas y las causas profundas de esto que estamos viendo y que para muchos estamos a la puerta de la Tercera Guerra Mundial. Javier, pues un abrazo grande y vamos a estar pendientes por si sale una nueva información y si sale un nuevo análisis tuyo. Y muchas gracias a nombre de toda la comunidad de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias, Javier. Como siempre, es un placer escucharte. Nos vemos hasta la próxima. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchas gracias. Recuerda compartir esto que escuchas aquí, no solo el link, sino comparte con tus amigos, con tus padres, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, lo que dice Javier, lo que se dice en Detrás de la Razón, coméntalo, contrástalo, investígalo, critícalo y sobre todo reflexiona sobre estos temas que son muy importantes y vitales para el ser humano. Nos vemos hasta la próxima.